Buenas noches, hermanos. Una vez más nos encontramos por este medio compartiendo la palabra de Dios. Nos encontramos en el libro de Pedro, en la segunda carta de Pedro, del apóstol Pedro, y vamos a hacer un repaso antes de empezar a meternos en el capítulo 3, de cómo Pedro venía enseñándonos en este capítulo anterior, en capítulo 2, de que iba a haber falsos maestros y falsos profetas que se iban introduciendo en la iglesia para de adentro destruirla, ¿no? Para destruirla de adentro. Se venían mezclando. Entonces Pedro, sabiendo lo que estaba pasando, le escribe esta carta a los hermanos para exhortarlo y para animarlo a que dejando toda la inmundicia, la avaricia, los deseos de este mundo, volvamos al conocimiento pleno y verdadero del Señor, ¿no? Bueno, vamos a orar para abordar el tema. Amado bendito Dios, gracias te damos, Señor, por este momento que vamos a compartir de tu palabra, Dios. Dios, que sea para la edificación de tu cuerpo, que es la iglesia, pero también, Señor, que esté tocando los corazones de aquellas personas que te conocen, que aún no te conocen, y las que, Señor, aún están indecisos, que puedan tomar una buena decisión, Señor, por ti, sabiendo que solo en ti hay palabra de vida eterna. Dios, gracias. Abre los oídos del entendimiento de aquellas personas, Señor. En el nombre precioso santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, ahora sí vamos a empezar a compartir la palabra de Dios. Dice así, vamos a leer hasta el 8. Dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto ignoran voluntariamente que en tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es 1000 años y 1000 años como un día. Ahora sí, vamos a empezar a desarrollar esto. Como decía el hermano, venimos desarrollando expositivamente la palabra, versículo por versículo. Y fíjense en que Pedro acá le dice amados, le está dando una expresión de afecto, de cariño. Si bien es un mandato que recibimos del Señor, que nos amemos los unos a los otros, yo siempre lo repito, porque así conocerán que somos sus discípulos, sus hijos también, que nos amemos los unos a los otros, ¿no? Y acá Pedro dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Sabemos que en la primera carta Pedro nos exhorta a cómo debemos vivir en este mundo, ¿no? Cómo tenemos que actuar ante las responsabilidades civiles, cómo tenemos que actuar dentro del ámbito de nuestro trabajo, ¿no? Porque dice que tenemos que obedecer a nuestros amos, o sea, a nuestros encargados, supervisores, todo lo que esté por arriba nuestro, ¿no? Y también nos dice cómo en la primera carta cómo debemos de desarrollar nuestra vida cristiana dentro de la familia, ¿no? Es así que nos exhortaba Pedro y nos animaba
a todas estas cosas. Y en esta carta, en la segunda carta, nos advierte y nos enseña de cómo tenemos que estar atentos por los falsos maestros y los falsos profetas que se introducían en la iglesia. Y aún están en iglesias, denominaciones que enseñan cosas que la palabra no dice, ¿no? Pero acá se pone, como quien dice Pedro, en el lugar del mandato que el Señor le dio, ¿no? El Señor, en la última vez que estuvo con Pedro, en el libro de Juan 21:15, le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿me ama más que uno de estos? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y ahí le da un mandato, le dice: apacienta a mis corderos. Y ese apacentar a mis corderos es cuidarlo, es enseñarle, es también exhortarlo, ¿no? Sabemos que el cordero son los hijos de las ovejas, y cordero se le dice a los que son menores de un año, ¿no? A los que son menores de un año se los llama cordero. Entonces nos da a entender también de que esas personas que son bebés espirituales, como quien dice, en Cristo, son los que más hay que cuidar, porque son los que más están propensos a ser engañados por otra doctrina. La palabra nos dice, en otro libro nos dice, ¿no?, de que ya no seamos niños fluctuantes llevados por vientos de doctrinas. Eso nos enseña de que tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios y no buscar nuestra propia conveniencia en otra iglesia, o probar a ver si siento alguna otra cosa o emociones, o me siento más contento, más alegre en otro lado. El Señor te quiere mostrar primeramente que tenés que tener una paz espiritual, y esa paz viene a raíz de que confesamos al Señor como nuestro Salvador, y de ahí en más el Señor obra en nuestra vida, en nuestras necesidades, en los que no hace falta. Pero primeramente tenemos que confesar nuestros pecados y arrepentirnos, y después crecer en el conocimiento, ¿no? Dice, ¿no? Y en ambas despierto. Y acá también está hablando de un despertar. Pedro despierta a exhortarnos, ¿no? Y nosotros tenemos que despertar en el sentido de que no dormitemos, en el sentido que nos afirmemos en la palabra de Dios, que busquemos más de Él y que estemos más en comunión con Él. Él nos exhorta. Hay un proverbio también que nos dice: ¿hasta cuándo ha de dormir perezoso, no? Mirá cómo trabaja la hormiga. Y también el Señor nos manda eso, a que despertemos, a que no estemos más en pereza, que nos pongamos en conocimiento, que nos pongamos en entendimiento de la palabra, ¿no? Y eso se hace en una comunión íntima con el Señor. Sabemos que si nosotros no tenemos una comunión íntima con Dios, no podemos entender por completo la palabra, no podemos llegar a un conocimiento verdadero de quién es Cristo y quién es Dios. Por eso es que Pedro nos exhorta y nos dice, ¿no? Dice, una exhortación: vuestro limpio entendimiento. Y acá la palabra limpio habla de pureza, algo puro, algo incorruptible. Y el único conocimiento que se puede encontrar incorruptible es la palabra de Dios. Es su propia palabra, que es pura y es santa, ¿no? En primera de Pedro 1:13, en segunda de Pedro, acá en esta misma carta, también nos dice lo siguiente. En el versículo 13 dice, capítulo 1, versículo 13, dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, ¿no? Este despertar que nosotros tenemos que tener, porque nosotros muchas veces hacemos la plancha, nos quedamos, hacemos la plancha, está todo bien, todo relajado, y nos quedamos haciendo la plancha. Y estamos dejando pasar el conocimiento, estamos dejando pasar el entendimiento, y puede venir cualquiera
y nos arrebata y nos lleva flotando para donde Él quiere, ¿no? Y con engaño, con sutileza, como hace este mundo, ¿no? También nos está diciendo, nos está exhortando a despertar de las cosas que nos están afectando en este mundo, ¿no? Sabemos que si nos dormimos en este mundo, nos lleva para donde Él quiere. Y este mundo, lo que tiene el mundo en particular es que podés encontrar hasta los deseos más perversos del corazón del hombre, lo podés encontrar en este mundo. Hoy en día podemos ver barbaridades que quizás en otro tiempo, o sí en otro tiempo, porque dice el Señor que no hay nada nuevo debajo del sol, todo ya estaba hecho. Entonces, en cuanto a la maldad del corazón del hombre, ya está todo hecho. Pero ¿quién lo ofrece? El mundo. Dios te ofrece una vida, y una vida en abundancia, y una vida de santidad, una vida de pureza, como dice, puro entendimiento. Por eso, cuando veamos a un hermano que está dormitando, le damos una sacudidita con amor y le mostramos lo que el Señor dice para que ese hermano no caiga en ninguna clase de error. Lo que acá Pedro está haciendo con amor, porque dice amados, con amor le está diciendo, no quiero que caigan en el error, no quiero que caigan en el engaño de Satanás. Quiero que vengan al entendimiento de la palabra. Primera de Juan 2:16 nos dice todo lo que hay en este mundo, ¿no? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y todos los deseos que vos puedas pensar provienen del mundo y no de Dios, ¿no? No de Dios. Y sabemos que este mundo está gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22 dice lo siguiente: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y acá que también nos está diciendo el apóstol Pablo que huyamos de todo lo que sea pasiones, ¿no? De todas las pasiones. ¿Y qué dice? Que sigamos la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quién? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Perdoná si hoy es una ofensa lo que voy a decir, pero si hay amistades en tu vida que están pervirtiendo tu vida espiritual, acá la palabra dice que o vos lo llevás al Señor o Él te lleva al mundo. Lo que está diciendo es que busque con personas que de corazón limpio invocan al Señor. Eso es lo que está diciendo. Si tenés amistades, si tenés relaciones que perjudican tu salud espiritual, yo te diría que vayas cortando y vayas buscando personas que te edifiquen para que el mundo no te engañe. Sabemos que el mayor falso profeta que existe es este mundo, que te vende todo y te dice, y encima te dice que no está tan mal. No está tan mal. Seguimos con la palabra. Vamos al verso 2. Versículo 2. Para que tengáis memoria de la palabra que antes han sido dicha por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y acá también vamos a ir parando porque sabemos que esta carta, el título dice, el día del Señor vendrá, el título, ¿no? Y sabemos que hay muchas profecías que hablan de esto, sobre este tema, muchas. Y yo quiero que estés atento a estas profecías. Y las profecías las podemos encontrar desde el Antiguo Testamento, las podemos encontrar en Salmo, anotalo si querés, Salmo 50, 1 al 4, Isaías 13, del 10 al 13, Isaías 24, del 19 al 23,
Miqueas 1:4, Malaquía 4, del 1 al 2, Zacarías 14, del 1 al 9. Pero yo quiero decirte, estas son las profecías que hablan del día que va a venir el Señor. Del día que va a venir el juicio del Señor. El juicio del Señor. Los acontecimientos que van a pasar antes de que el Señor venga a traer juicio a la tierra. Pero antes de contarte, ¿no?, todo esto que va a pasar, yo quiero decirte que hay una profecía que es una de las más importantes. Una de las más importantes. Todo es importante en la Biblia, todo lo que va a pasar en el futuro. Pero esta que te voy a contar ahora puede cambiar ese futuro para tu vida. Busca, si estás en tu casa, busca Isaías 9:6. Busca Isaías 9:6. Isaías 9:6. ¿Y por qué es importante esta profecía? Ahora te voy a comentar. Isaías 9:6 dice: porque niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Un niño no es dado. ¿Y saben qué ese niño que nos es dado? Se llama Jesús. Se llama Jesucristo. Juan 1:14. ¿Y por qué es importante? Juan 1:14. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y yo quiero contarte en esta noche de que por qué es importante de que tengamos en cuenta esta profecía. Porque esta profecía se cumplió ya. Esta profecía cumplió. Jesucristo vino a este mundo, nació en este mundo, creció en este mundo. Y los apóstoles podían decir: y vimos su gloria, porque le mostró parte de esa gloria en el monte de la transfiguración, le mostró un pedacito de la gloria que tiene Dios reservada para los santos en el cielo. Y sabé que esa gloria la podés disfrutar vos hoy, si te arrepentís de tu pecado, si crees en Jesús. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa profecía ya se cumplió. Ya vino Jesús a pagar el precio del pecado, por tu pecado y por el mío. Por eso te exhorto por eso Pedro exhorta en esta carta y nos dice: busquemos la profecía, busquemos a los profetas. Y los santos apóstoles que después fueron siguiendo, proclamando el Evangelio, siguieron proclamando la buena noticia de que Dios se había hecho carne, porque el niño no es dado, y el principado sobre sus hombros. Será Dios fuerte, es un Dios todopoderoso, y el principado por la eternidad. Él es príncipe de paz. Y si vos crees en ese príncipe de paz, Él va a traer paz a tu corazón. Porque la paz que Dios da es esa paz de que pase lo que pase en este mundo, vamos a pasar a esa gloria que mostró Él. A esa gloria en la eternidad. Fue un pedacito, demostró, en el monte de la transfiguración, de lo que tiene reservado para cada uno de sus hijos. Una gloria eterna. Seguimos. Juan 13, primera de Juan 13, Juan 13:34. Juan 13:34.
Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que os améis como yo os he amado, también os améis unos a otros. Y de esto habla el Señor, ¿no? De esto es lo que nos está diciendo Pedro, ese gran mandamiento que tiene, ¿no? Que recibió y que recibió del apóstol, que recibieron los apóstoles del Señor y nosotros de los apóstoles, ¿no? De la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios. ¿Qué mandamiento? Dice, que nos amemos los unos a los otros. Y uno del gran mandamiento también es que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Ese es el gran mandamiento y de ahí surgen todos los demás, ¿no? Ese mandamiento recibieron los profetas, ¿no? Y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vosotros los profetas. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, ¿no? Seguimos versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Judas 18 dice exactamente lo mismo, ¿no? Si vamos un poquito más adelante, Judas tiene un solo capítulo, versículo 18. Todos los que os decían, en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que se meten, los que pervierten el camino de la verdad, dice, ¿no? Son aquellas personas que engañan con sutileza, que engañan con palabras filosóficas, con palabras, como quien dice, ¿no? Evolucionistas. Verso 3. Sabemos que esos burladores, lo que están diciendo, en lo que nos está queriendo decir acá, es lo siguiente, ¿no? Porque después dice, el 4 dice, diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Y esas personas creen que esto no va a pasar, creen que el Señor no va a venir, que el Señor tarda su venida, ¿no? Como dice el versículo más adelante. Fíjense, vamos a ver Lucas 12:45. Lucas 12:45. Lucas 12:45. Lucas 12:45. Escuchen lo que dice, ¿no? Acá está contando el Señor, ¿no? La parábola, no es una parábola, sino que el Señor está relatando el siervo infiel, ¿no? Y en el versículo 45 dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber, y a embriagarse, ¿no? De esto se agarran muchas personas para engañar aún hasta los escogidos, ¿no? Mateo 24:24 nos dice exactamente eso, de que usan artimañas y todo, y que hasta pueden hacer señales para poder engañar aún a los escogidos. Pero acá nos está diciendo, ¿no? De estas burlas que hacían según sus propios malos deseos. ¿Para qué los malos deseos? Para
enriquecerse o para hacer, no sé, tener una economía, una buena economía o tener cosas materiales. Usan estos pretextos, ¿no? El Señor tarda en venir. Comamos y bebamos y dale para adelante nomás si total no sabe cuándo va a venir. Y esto ya está todo cocinado, como quien dice, ¿no? Pero sabemos que el Señor no tarda su venida, ¿no? Bueno, voy cerrando con el versículo 5. Me encantaría poder desarrollarlo, pero por amor al tiempo vamos a ver si llego. El versículo 5 dice: Esto ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Estos versículos lo vemos, nos lleva a Génesis 1, 6 y 8. Génesis 1, 6 y 8 nos relata cómo Dios separa las aguas de las aguas y después le dice a las aguas: júntense en un lugar y descúbrase lo seco. Quiere decir que todo procedía del agua, ¿no? Y después el 6 dice: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en el agua. Y esto está en Génesis 7 al 11. Sabemos que la maldad del hombre había subido a los cielos y esa maldad había sido tanta que el Señor dijo de que era de continuo al mar y que iba a raer de la tierra, de la faz de la tierra, a toda la creación. Entonces, esto que decían, ignoraban de la venida del Señor, y que decían, refutaban de que todo estaba desde la fundación de los tiempos, fueron hechos, dice, todo esto estaba, como quien dice, ya estaba, ya había pasado muchas cosas, había muchas señales de que Dios había actuado y de distinta manera, ¿no? Había actuado de distinta manera. Una vez Dios también hizo con la ciudad de Gomorra, que veía que la maldad era mucha, y ¿qué hizo? Hizo descender fuego y la destruyó. Entonces estas personas engañan con conocimiento, con malos conocimientos de la palabra. No tienen conocimiento de la palabra, solamente tienen concupiscencia y deseos desenfrenados por sus propias cosas, por sus propios beneficios, ¿no? Vamos a leer el versículo 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El 8 dice: oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que está diciendo en el 7, el juicio del Señor va a venir y va a traer, dice, fuego, ¿no? Isaías 66:15, hay más versículos, pero le voy a leer este y le voy a pasar los otros versículos si lo quieren leer. Isaías 66:15 dice: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su represión con llamas de fuego. El Señor va a descargar su ira, dice, ¿no? Su ira con furor y vendrá con fuego y con llama de fuego su represión. Esto lo que está diciendo el Señor es que a aquellas personas que no creen, le va a venir un día el juicio de Dios. Y va a venir como un torbellino, con llama de fuego, ¿no? Después hay más versículos, ¿no? Dice Daniel 7, 9 y 10, Segunda de Tesalonicense 1, 7, Hebreo 12, 29 y Judas 7.
Y el versículo 8, que dice, sabemos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor está fuera de tiempo y de espacio. Está fuera de tiempo y de espacio, pero en ese tiempo, que está tan distante, ¿no? Como puede ser un día, como puede ser 1000 años, eh, el Señor retarda su venida, ¿no? Como decía anteriormente el versículo 9, que el Señor retarda su venida, dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Podemos escapar, no podemos escapar, pero sí podemos arrepentirnos y Dios nos perdona y su ira no va a ser derramada sobre nosotros, sino sobre aquellos que no conocen al Señor. Si hoy escuchaste esta palabra y prestaste atención, el Señor quiere advertirte que hay personas que pueden engañarte, que pueden llevarte por malos caminos, por sus propios deseos, pero está la palabra de Dios que es fiel y firme, que es fiel y no cambia, y no varía, y no se acomoda a nosotros, no se acomoda la palabra a nosotros, sino nosotros nos tenemos que acomodar a lo que el Señor dice en su palabra. Y para terminar, para cerrar esta idea, quiero terminar con un versículo, Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tu pecado fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Esto es lo que te dice el Señor hoy. Vení, estemos a cuenta. Vendrán personas que van a querer pervertir el camino de la verdad. Vendrán personas que te querrán engañar con sutileza, diciéndote que la riqueza de este mundo pueden darte gloria, pero el Señor te dice, vení, estemos a cuenta, y yo voy a hacer que tus pecados sean como la blanca lana. En esta noche que Dios lo bendiga y vamos a orar para terminar. Amado bendito Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos compartido de tu palabra. Dios, te pido que sea tu palabra la que esté hablando, Señor, a nuestros corazones, que haya tocado nuestros corazones, y sabemos que nunca viene vacía, Señor. Te pido tu protección, Señor, para aquellas personas, Señor, que en poco tiempo te están conociendo, que sea tu palabra la que lo esté guiando, Señor, y no maestros ni falsos profetas que engañan y pervierten, Señor, el camino de la verdad. Señor, gracias te damos porque te conocimos, un día te presentaste en nuestra vida, nos llamaste con llamamiento santo, Señor, y hoy podemos hablar y contar de todo lo que tú tienes y haces en nuestra vida. Señor, gracias, bendice a los amigos, bendice a nuestros hermanos, en el nombre precioso y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga.